nuestro Salvador Jesucristo. Hoy vamos a estar básicamente en el libro de Ezequiel 37. Vamos a estar viendo una visión del profeta Ezequiel. Tuvo muchas, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en una visión que todas son fuertes. Ezequiel es uno de los profetas que tiene visiones realmente impactantes, ¿verdad? Tú las lees y dices, imagínate un hombre, no sé, persona con cuatro cabezas, con forma de cabeza de hombre, con forma de cabeza de águila, de león. Dice la palabra de Dios, imagínate esas visiones, ¿verdad? Entonces realmente la visión que tiene Ezequiel es impactante y siempre tiene un propósito. Vamos a estar en este versículo, en este capítulo 37 de Ezequiel, y vamos a estar viendo otras citas, pero básicamente nuestra cita base va a ser Ezequiel 37 del 1 al 10. Y el tema que yo le puse hoy es, no sé si sea tema, pero bueno, me llamó la atención, la mano de Dios sobre mi vida, porque así empieza este versículo primero del capítulo 37 de Ezequiel. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y en hebreo sería Haitá Ali Yad Jehová. Esta es su palabra en hebreo, entonces bueno, si la quieren anotar. Al rato la vamos a analizar con más profundidad, pero básicamente cuando tú quieres decir la mano de Dios está sobre mí, sería Haitá Ali Yad Jehová, la mano de Jehová está sobre mí. Y hay muchas formas de expresar que la presencia de Dios está con nosotros, o que queremos la presencia de Dios, o que anhelamos esa presencia del Señor en nuestras vidas. Hemos escuchado decir, la unción de Dios vino sobre mi vida, ¿verdad? Y pasó un milagro y sentí algo especial, sentí un aire, sentí un olor grato, y bueno, eso fue la unción de Dios. Hemos oído decir también, el poder de Dios vino sobre mi vida y se manifestó un milagro que solamente Dios podía hacer. Y es otra forma de decir que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Otra frase sería, la gloria de Dios vino sobre mí. Y son expresiones muy bonitas de poder, son de poder, pero realmente nunca usamos, o casi nunca usamos, la mano de Dios vino sobre mí, la mano de Dios sobre mi cabeza. Y esto es bien importante, porque cuando la mano de Dios viene sobre tu vida, Ezequiel nos dice repetidas veces en todo el libro de Ezequiel, si tú lo lees, repetidas veces vas a encontrar la mano de Dios vino sobre mí, la mano de Jehová, más bien nosotros lo decimos Dios, pero él dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Y entonces vi una visión, la mano de Jehová vino sobre mí, y entonces me pasó como la vez pasada en el río Quebar, ¿verdad? Junto a Tel Aviv, por ahí da sus experiencias, pero siempre Ezequiel va a decir que cuando la visión venía, antes venía la mano de Jehová sobre su vida, y era una forma en la cual él iba a tener esa revelación, o iba a venir esa revelación sobre su vida. La mano de Jehová venía sobre Ezequiel, y si tú lo lees, no conté las veces, pero estoy en lectura pasando el libro de Ezequiel, y repetidas veces él va a usar este término, la mano de Jehová vino sobre mí, y esta palabra hijo de hombre, es decir, Dios le hace reconocer, o él reconoce que es hijo de hombre, ¿verdad? Es una persona que va a pasar común y corriente, con defectos, pero también con virtudes. Y me gustó este término, y quise ponerle así, la mano de Dios sobre mí. ¿Cuántos queremos la mano de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuántos podemos decirle, Haitá Ali Yad Jehová? Yo quiero la mano de Jehová sobre mi vida. Yo quiero la mano de Jehová sobre mi vida, porque cuando la mano de Jehová viene sobre nuestras vidas, viene visión, y la visión te va a alumbrar. Dice la palabra de Dios que sin profecía, sin visión, el pueblo de Dios perece. Si no has recibido visión, si no has tenido revelación, palabra de Dios, necesitas
propiciarla y necesitas buscarla. Y Ezequiel dice, cuando la mano de Dios me tocaba, venía la visión. Y yo quiero que veas tú el término la mano de Dios. La mano de Dios, tú te la imaginas, dice la palabra de Dios que en su mano cabe el océano, ¿verdad? Y Él reúne la tierra con su mano. Y entonces, ¿de qué tamaño será nuestro Dios? A veces nos hacen creer que es un Dios muy, muy grande y se ha escuchado también que no, que es grande, lo que Él hace son sus grandezas, pero Él no es tan grande. Bueno, cuando lo veamos realmente vamos a saber de qué tamaño es nuestro Dios, pero sí es seguro y es claro que la mano de Dios es grande por sus grandezas, por su magnificencia, porque te formó, porque te dio vida. Yo no sé cuántos aquí mecatrónicos hay, a lo mejor o nos están viendo, has formado algo, has hecho algo, pero no se compara a lo que Dios ha formado, la vida que te dio, cómo te formó parte por parte. Dios es grande. Entonces, a veces no valoramos o subestimamos la mano de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? La mano de Dios es todo para nosotros. A veces anhelas que el pastor me unja, ¿verdad? Y vas tras la unción del pastor Benny Hinn y Cash Luna, no sé esos famosos cuáles son del momento, no sé cuáles sean, pero vas buscando que esa mano se imponga en tu mano. Déjame decirte que la mano de Dios es por sobre toda la mano, es mayor que la mano de tu pastor, es sobre tu vida. La mano de Dios es grande y vamos a ver, son detalles que a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta y queremos ver a Dios como que algo hizo, se movió por ahí y no alcanzamos a ver su grandeza, por supuesto, porque no vamos a alcanzar a verlo, pero sí es importante que lo analices, que lo pienses, que no es un Dios pequeño, un Dios cualquiera, no es un Dios que se cansa, dice la palabra, no es un Dios que se fatiga, es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que viene a imponerte su mano sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios, Salmos 143, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. La mano de Dios hizo toda la creación. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice la palabra de Dios, son como cortinas, ¿verdad? La creación de Dios es hermosa, es perfecta. Y dice también Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampares la obra, no desampares la obra de tus manos. Es decir, el salmista está reconociendo todas las grandezas, las misericordias del Dios Todopoderoso y está diciendo, no te olvides de esta obra, ¿verdad? Es decir, tú delante de Dios eres una obra perfecta. Y le está diciendo el salmista, no te olvides de esta obra que tú hiciste un día y que tú creaste, Señor. Y esto es lo que hace la mano de Dios. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Dios, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son una obra de tus manos. ¿Sí te das cuenta el Dios poderoso que tenemos y las manos que tiene Él de poder? Todo lo que Él hace es perfecto, todo lo que Él hace es hermoso y debemos de concientizar y debemos de analizar que la mano de Dios no es cualquier mano. No es cualquier mano y es una mano de poder, es una mano que va a traer poder a tu vida. Y fíjate lo que dice, en hebreo dice, Haitá Eli Alay Yad Jehová. Dice la palabra de Dios, Alay quiere decir sobre mí, al es sobre li, ese apostrofito que se ve ahí al final, quiere decir y indica de mi propiedad, ¿verdad? Alay quiere decir sobre mi vida, es decir, la mano de Dios no está al lado y no está por abajo y no está por enfrente ni por atrás, sino que alay, la mano de Dios está sobre mi vida con poder y con autoridad. Eso es lo que Dios está haciendo. Él viene y pone su mano sobre tu cabeza, no la pone por atrás, por abajo de ti, ni por al lado, ni por un lado,
ni por enfrente ni por atrás, sino alay, sobre mí, sobre mí. Y dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y puso su mano en mi cabeza el Señor Jehová Dios de los ejércitos. Y esto es bien importante porque en la cabeza, hemos dicho Rosh en hebreo es cabeza y es el principio. Y es el principio, es donde se inician, donde tienes todos tus pensamientos, donde se inician tus pensamientos, donde se crean tus pensamientos, y es ahí donde Dios va a venir a imponer tu mano para mover tus pensamientos, para darte de su presencia. La mano de Dios viene sobre nuestra cabeza, y es por eso tan importante el cuidar nuestra cabeza, el cuidar nuestros pensamientos. Para el judío es tan importante la cabeza, esta parte que ellos no permiten que se les toque la cabeza, y menos a un niño, ¿verdad? Yo lo aprendí, a veces ves a los niños porque tienen a sus niños de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y parecen así, se ven bien bonitos y te dan ternura, y yo decía, ay, dan ganas de agarrarlos, y me decía mi esposo, ni te atrevas porque los descocherizas y el rabino y el que va ahí te va a mandar a volar. Y dije, bueno, sí es cierto, ellos cuidan mucho de no tocar la cabeza, y yo cuido mucho eso, yo soy muy sensible. Incluso cuando voy a cortarme el pelo tengo mucho cuidado, y antes de entrar a que me lo corten o me hagan algún cambio, oro y me cubro, porque es tu cabeza y es donde Dios va a venir a poner su palma, es donde Dios va a venir a poner su mano, y no puedes descuidar esa cabeza, no puedes descuidar la cabeza donde la mano de Dios va a reposar para darte revelación y para darte la visión que va a traer luz y que va a traer sentido a nuestras vidas. Así es, la mano de Dios es grande y es hermosa. Josué 4:24, ¿alguien lo quiere leer bien fuerte? Josué 4:24. ¿Alguien lo tiene? Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Dice la palabra de Dios, para que conozcan que la mano de Jehová es poderosa sobre el pueblo de Israel. Josué está diciendo, todo lo bueno que te está pasando, todos los milagros, prodigios y maravillas vienen de la mano de Dios, de la yad de Dios, de la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que conozcan quién es Jehová. Es decir, la mano de Dios nos va a traer bendición a nuestra vida, va a traer prosperidad, va a traer sanidad, va a traer regocijo, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿cuántos sabemos que también la mano de Dios trae vergüenza, trae castigo, trae enfermedad, trae desolación cuando no estamos en la perfecta voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 12:15, mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará sobre ti, pero en contra, ¿verdad? Va a estar en contra de ti, va a estar en contra, dice la palabra, de vosotros, como estuvo con vuestros padres. Nos conviene que la mano de Dios esté con nosotros para bien, ¿verdad? Nos conviene que la mano de Dios se mueva para bien sobre nuestras vidas. Yo sé que todos queremos eso, que la mano de Dios se mueva sobre nuestras vidas. Y sería importante, ahorita vamos a ver lo importante que es profetizar. A veces nos espantan y creemos que solamente el gran profeta es el que viene a dar palabra, y de ahí en fuera tu palabra, y nadie más puede darte palabra ni revelación. Vamos a ver lo que es profetizar, y vamos a ver lo importante que es que tú profetices, que tú declares, que tú hables, que la mano de Dios viene sobre tu vida. Haitá Ali Yad Jehová. Es importante que tú declares eso todos los días, porque yo quiero la mano de Dios sobre mi vida. Yo sé que si tú estás aquí y nos estás viendo por internet, también quieres la mano de Dios sobre tu vida para que venga toda clase de bendición. Vamos a estar en el libro de Ezequiel. Ezequiel es el profeta.
Y bueno, yo te decía al principio, repetidas veces en el libro de Ezequiel vas a encontrar la oración hijo de hombre, y vas a encontrar la oración la mano de Jehová vino sobre mí. Lo curioso es que cada vez que él decía la mano de Jehová vino sobre mí, venía una visión y venía una revelación y venía una dirección, luz y sentido para Ezequiel y para el pueblo de Israel. Y vamos a ver, vamos a estar estudiando una parte de la visión de Ezequiel que él tuvo, y se encuentra en Ezequiel 37. Ezequiel era hijo de Buzi, del linaje de sacerdotes. Entonces, bueno, es como si dijeras, bueno, no, ¿verdad? Porque actualmente no todos los hijos de pastor son relucientes y son el gran testimonio. Pero en este caso, si Ezequiel venía del linaje sacerdotal, indicaba que tenía una relación con Dios, que tenía un encuentro personal con Dios, había tenido una relación con Dios y sabía lo que era una visión y sabía las formas en las cuales Dios se manifestaba en la vida de él. No era una persona ignorante en lo espiritual, sino que era una persona que tenía el conocimiento de quién era Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver lo que significa Ezequiel. Ezequiel en la traducción sería Yetzakiel, y viene de la raíz Hazak. Hazak en hebreo lo hemos visto, y Hazak quiere decir fuerza o fortaleza, y él es Dios, ¿verdad? Entonces lo hemos dividido en algunas clases de hebreo. Seguido mi esposo y yo damos esta explicación. Yetzakiel quiere decir Dios mi fortaleza, o Dios es mi fortaleza. Qué bonito nombre. Aquellos que tienen ese nombre es realmente muy bonito y bueno, recomendable, ¿verdad? No, hay veces o hay quienes ponen nombres y no se informan del significado, y cuando menos sienten ya se llamaron a su hijo casa de pobreza o casa de enfermedad o qué sé yo, ¿verdad? Por la ignorancia. Yetzakiel quiere decir mi fortaleza es Jehová, o Dios es mi fortaleza. Esto es lo que significa Ezequiel. Y Ezequiel fue llevado al exilio en Babilonia en el año 597 antes de Cristo. Fue llevado también el rey al rey Nabucodonosor, y fue tomada toda Jerusalén. Ese era un momento realmente de tristeza, de angustia, porque fueron deportados a Babilonia, porque fueron llevados, y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes que fueron deportados el rey de Judá, Joaquín, fueron deportados todas las familias reales, fueron deportados y llevados los artesanos, los especialistas, toda esa gente que tenía algún oficio y que eran de renombre, dice, fueron deportados a Babilonia. Y entonces, ¿cómo iba a estar el pueblo de Israel, verdad? Todos desanimados, todos tristes, porque ellos pensaban que no iba a suceder así como decía Ezequiel. Y entonces, uno de los propósitos, hay muchos propósitos, pero uno de los propósitos de las visiones de Ezequiel era darle al pueblo de Israel esperanza. Uno de los propósitos del mensaje del profeta Ezequiel era animar a los judíos exiliados, aquellos que fueron llevados, aquellos que fueron llevados, diríamos en este tiempo se oye feo, pero aquellos que fueron secuestrados, ¿verdad? Llevados, imagínate, podríamos usar ese término, se escucha cuando secuestran a una persona, cuando se roban a una persona o se la llevan. En este caso el pueblo de Dios fue exiliado y fue llevado a Babilonia. Y entonces tú te imaginas cómo estaba todo el pueblo de Israel, desanimado, atribulado, cansado, tristes y sin una razón para vivir. Y entonces Ezequiel, su propósito era animar al pueblo y decirles: no te desanimes, no dejes de creer en Dios, no dejes de servir al Dios de dioses y al Señor de señores. Necesitas levantarte en medio de esa prueba, en medio de esta tribulación por la cual está pasando el pueblo de Israel. Y bueno, a mí me gustó el sentido de
de esta visión porque la vamos a transportar a nuestra vida, la vamos a pasar a nuestro momento. Algunos la estamos pasando mal, yo creo que a todos nos tocó el COVID, entonces bueno, todos la estamos pasando mal y de alguna manera nos vamos a identificar con el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37:1. Y vamos a estar ahorita en esa página, vamos a buscar esa cita y vamos a ver el propósito. Yo lo había dicho, el propósito de Ezequiel era decirle al pueblo de Israel: no te desanimes, échale ganas, todo va a estar bien, Dios te va a regresar a la tierra, Dios va a traer gloria a tu vida y al pueblo de Israel. Entonces hay una razón para seguir teniendo fe y esperanza en Dios de que todo va a mejorar y que todo va a estar bien en el pueblo de Israel. Ezequiel 37:1, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Vamos a ver lo que dice. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice la palabra de Dios, Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí. Ya habíamos dicho, Ezequiel, cuando la mano de Jehová venía sobre él, inmediatamente venía una visión. Y fíjate lo que dice la palabra: vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ya hablamos de lo que es poner la mano de Dios, de que la mano de Dios sea puesta sobre tu vida. Va a haber una revelación, va a haber una visión que va a traer luz y sentido, dirección al pueblo de Israel. En este caso la visión va a traer revelación y sentido a tu vida. Ezequiel estaba en esta visión. Dice la palabra: fue llevado a un valle de huesos secos, ¿verdad? Tú te imaginas un valle no es una porción de tierra pequeña, es un valle, es algo muy, muy grande. Y la Biblia más adelante va a describir que era como un ejército de huesos secos, ¿verdad? Era como un ejército y yo me imagino el susto, ¿verdad? El susto de Ezequiel cuando él se ve en esa visión en medio de un valle de huesos secos. Y no era un hueso y no eran dos, dice la palabra, habla de muchos huesos que estaban en la visión de Ezequiel. Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo. Es decir, si tú quieres tener una visión y una revelación, necesitas tener el Espíritu Santo de tu lado. El Espíritu Santo está de tu lado, vas a tener visión, vas a tener la sensibilidad para que la voz de Dios venga a tu vida y entonces puedas recibir esa revelación. La visión de Ezequiel es del valle de los huesos secos. Para empezar, qué miedo estar en esa visión de Ezequiel, ¿verdad? Viendo tantos huesos secos. Dice la palabra, no eran pocos, dice, y eran secos. Dice, por cierto, fíjate esta palabra, dice, por cierto, que estaban bien secos, ¿verdad? O sea, dice Ezequiel, no había remedio, estaban secos totalmente y no había nada que hacer por esos huesos secos. Yo no sé si tú has visto un cadáver o huesos secos. A mí me tocó hace muchos años. Cuando murió mi tío, falleció mi tío, sacaron los restos de mi abuelita y es algo muy impresionante que te marca, ¿verdad? Y dices, oye, ¿en qué vino a quedar esa persona que quise, que fue mi amiga, mi compañera, que la quise tanto? Y es algo bien, bien fuerte que marca tu vida, Imagínate Ezequiel no viendo solamente un cadáver y unos huesos, dice la palabra, un valle lleno de huesos secos. La impresión que él tuvo cuando vio este valle de huesos secos. La visión va a venir a tu vida cuando tienes una relación con Dios, cuando tú oras, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando eres sensible. No es tanto que leas la Biblia, sino más bien el corazón dispuesto para decirle a Dios, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué me quieres enseñar y qué me quieres decir? Yo creo que todos hemos tenido visión, y yo creo porque muchos llegan y me cuentan, tuve esta visión, ¿es de Dios
o es de la carne, o es del chamuco, o es del enemigo. Yo creo que todos en algún tiempo hemos tenido visiones. Yo he tenido esa bendición de tener visiones. El Señor ha llegado por lo regular en visión de noche, en los sueños, y viene y me dice el cambio de tu nombre ya viene, ¿verdad? Y entonces empiezan a suceder hechos y acontecimientos que me indican que Dios quiere cambiar mi nombre. Y Dios cambió mi nombre por medio de una visión. No me lo cambié porque alguien vino y me dijo, así dice el Señor, te vas a llamar Hadassah. No, el Señor me reveló por medio de una visión cómo iba a ser el cambio de mi nombre. El Señor nos mostró en qué momento y en qué tiempo se tenía que extender la iglesia, y teníamos que empezar a construir por medio de una visión. No empezamos porque se nos dio la gana, o porque ya tenemos dinero, o porque ya creímos que ya era el tiempo. Esperamos a que Dios revelara, y por medio de una visión el Señor también nos reveló que ya era el tiempo de empezar a extendernos, a construir y a remodelar. Eso es lo que Dios quiere hacer, y es lo que le va a dar dirección y sentido a tu vida, a tu trabajo, a tu familia, a tu ministerio, a todo lo que te rodea. Por eso es tan importante que la mano de Jehová venga sobre tu vida. Y bueno, vamos a ver más adelante qué significa esto. Tuve una visión estando en Israel. Yo recuerdo el rabino Yossi nos daba clases de Cábala, y bueno, él nos dejó hacer una meditación, y yo no sabía todavía el hebreo, no lo conocía, empezaba a conocer el alefato, y él dijo, escojan una letra y se van a concentrar en esa letra. Y sí, dije, voy a concentrarme en la Shin. La Shin es como una W, con un puntito, a veces sin puntito, Sin o Shin, y yo me concentré en esa letra, y bueno, acabamos la tarea, la meditación, y no pasó nada. No pasó nada en ese momento, pero en la noche yo tuve una visión. Dice la palabra de Ezequiel, si tú lees, me parece que es el capítulo 3, dice, y el Señor me elevó entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y fíjate, dice, lo agarró de las guedejas. Guedejas, dicen por ahí, o no, estuve investigando, podrían ser los rulitos que traen aquí los judíos. ¿Han visto los judíos ortodoxos? Traen aquí como que sus rulitos. Y entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo tomó de las guedejas a Ezequiel. Si te imaginas, lo elevó al cielo de las guedejas, de los cabellos. Si no fueron las guedejas, fueron los cabellos. Pero cuando alguien te jala el cabello, lo primero que hacemos es ¡ouch!, ¿verdad? Como que duele que te jalen el cabello. Y dice la palabra de Dios, Ezequiel por ahí 3, que el Espíritu Santo tomó a Ezequiel del cabello y lo elevó entre el cielo y la tierra. Y a mí me pasó así, no me agarró del cabello, ¿verdad? Porque hubiera gritado en la visión, pero yo sentí que me elevó de la tierra, y fue así literal. Yo me alejé de la tierra y me elevó al universo, y entonces yo vi un gran terremoto que destruía la tierra, y no entendí esa visión. Y al otro día yo le pregunté al rabino, y él me dijo, la letra Shin es una letra de juicio, y es por eso que tú tuviste esa visión. Algo el Señor quiso decirte. Hasta la fecha no entiendo esa visión, no entiendo para cuándo es, para quién fue, pero yo veía que la tierra literalmente se movía y se desbarataba, como dice Apocalipsis que va a pasar en la tierra. No la entiendo, no la entendí, no sé para qué tiempo va a ser, pero el Señor trajo una revelación. El punto es que el Señor quiere traer revelación a tu vida. No somos menos o más que otras personas que reciben revelación. ¿Por qué no has recibido revelación? ¿Por qué la revelación escasea? ¿Por qué no buscas al Señor? Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios se le revelaba a David porque él buscaba la presencia de Dios. Necesitamos anhelar y buscar más la presencia de Dios y decirle, Señor, me interesa tu revelación. Vienen profetas y te escondes y dices, ay, qué flojera, no me quedo, me voy, porque estás ignorando la voz de Dios y la palabra que el Señor trae para tu vida. Esto es lo que Dios va a hacer
Cuando la mano de Jehová viene sobre tu vida, va a venir visión y va a venir dirección para tu vida. Todos podemos tener revelación, todos podemos tener una visión. El Señor te puede hablar, el Señor te puede dar dirección y sentido en esa operación, en ese negocio, en tu familia, en lo que tú quieres hacer. Pero realmente te interesa escuchar la visión que Dios te quiere dar, porque el Señor no te obliga. El Señor es tan caballero que va a respetar tu libertad y va a decir: si no quieres, me quedo con mi revelación y me quedo con toda mi visión. La palabra de Dios nos va a hablar más adelante, lo vamos a ver en otra diapositiva, cómo tenemos la capacidad, tenemos la bendición y la oportunidad de ser bendecidos por medio de la visión, por el simple hecho de ser hijos de Dios y por tener la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle de los huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Por cierto, dice la palabra, secos, muy, muy secos. Ezequiel 30 y 37, Dios 2 nos va a decir que Ezequiel vio los huesos sin sentido, ¿verdad? Nada que hacer por esos huesos secos, a más no poder. Dice la palabra de Dios que lo hizo pasar. ¿Por qué lo habrá hecho pasar? No era suficiente con que ya los vio. Dios le dijo: ve y pasa por el medio de los huesos secos. Dice: porque vas a observar, porque Dios quiere que veas el milagro que va a hacer. Y dice Dios: necesito que veas que estás rodeado de huesos secos, y necesito que mires el milagro que yo voy a hacer. Y entonces Ezequiel obedientemente va y pasa por donde están todos los huesos, ¿no? Y dice: wow, qué huesos tan feos. Seguramente fue su expresión. Y observó, porque a Dios le interesa que veamos la condición en la que estamos. A Dios le interesa que te mires tal y como estás, porque Dios va a empezar a mover esos huesos secos en tu vida. Estaban sin vida, muertos, secos, dice la palabra de Dios. No tenía sentido, ¿verdad? Yo creo que si nosotros los hubiéramos visto, no hay sentido, no hay dirección, no hay nada que hacer en este lugar más que irnos, ¿verdad? Porque causa terror y causa algo terrible. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:1. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Isaías 59:1. Aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice este versículo. A veces pensamos, y esta visión la vamos a transportar a nuestras vidas. A veces nuestra vida pareciera un valle de huesos secos, ¿verdad? Pareciera que todo está mal en la salud, en la familia, en la economía. Se te descompuso el baño y después el carro y después se rompió el foco, y dices algo más para añadirle a un granito más a nuestra situación. A veces así se encuentra nuestra vida, y creemos y nos sentimos como ese valle de huesos secos. Dice la palabra: secos, secos estaban esos huesos, y así nos sentimos. Yo no sé si te ha pasado, yo no sé si en este momento tu situación se encuentra de esta manera, donde sientes que pareciera que estás en un valle de huesos secos. Huesos sin vida, huesos sin sentido, secos hasta más no poder, y Dios te lleva y te dice: mira tu situación, yo quiero que la observes y que veas todo lo que está pasando en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu economía. Necesito que mires, porque necesito que aprendas a depender de mí. Ciertamente son huesos muy, muy secos que tú no podrías hacer nada, y dice Dios: pero yo sí. Veíamos esta cita de Isaías, dice: ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado? Es decir, la mano de Jehová se escondió para bendecirte. Dios te tenía así y de repente dijo: la mano de Dios se acorta y ya no te va a bendecir. Dice la palabra de Dios: la mano de Dios no se ha cortado sobre tu vida.
sino que todo lo contrario, Dios va a hacer un milagro y Dios va a hacer prodigios en ese valle de huesos secos. La mano de Jehová no se ha cortado, sino que salvará, traerá salvación, y su oído estará atento para escuchar. Esto es lo que va a hacer la mano de Jehová. La mano de Jehová va a hacer prodigios y señales. Y vamos a ir al siguiente versículo, Ezequiel 37:3. 37:3 y 4. ¿Alguien lo quiere leer bien fuerte? Ezequiel 37:3 y 4, por favor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. 4 también. 4 también, por favor. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué Jehová le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oye Dios, pues, ¿qué voy a saber? Yo como contestarle, ¿yo qué voy a saber, Dios? Si tú que eres Dios, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Y por qué le está preguntando Dios a Ezequiel? Porque Dios quiere que Ezequiel dependa de Dios y vea una vez más las maravillas que va a hacer Él. Si te encuentras en ese valle de huesos secos, es la misma pregunta que Jehová, Dios de los ejércitos, te hace en esta noche. Hijo de hombre, ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro y puedo hacer que estos huesos secos vivan y tengan vida y vuelvan a moverse? ¿Por qué pregunta eso Dios? Porque el Señor quiere que dependas de Él. Y dice la palabra que Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. Y cuando Ezequiel dice, tú lo sabes, le está diciendo, haz lo que tengas que hacer. Cuando tú le preguntas al Señor, ¿podrás ayudarme, Señor? ¿Podrás abrir una fuente de trabajo? ¿Podrás sanarme? ¿Podrás reedificar mi casa y mi familia? ¿Podrás restaurar mi vida, mi familia y todo lo que me rodea? El Señor dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Dice la palabra de Dios, tu respuesta tiene que ser, tú lo sabes, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer, Señor, y aquí estoy dispuesto y me entrego porque no hay más opciones. El Señor te lleva y te arrincona donde no encuentres ni una sola opción más, sino que recurras y digas, Señor, necesito que tú hagas un milagro en el valle de estos huesos secos. Y dice la palabra de Dios en Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios necesitaba que Ezequiel viera que la palabra de Dios iba a tener cumplimiento, iba a cumplirse. Necesitas fe y necesitas depender totalmente en Dios en medio de ese valle de huesos secos, donde has perdido toda la esperanza, donde crees que esos huesos ya no van a volver a tener en ningún sentido en tu vida, donde ves que tu familia, tu trabajo, tu economía se está desmoronando y dices, Dios, ¿dónde estás? Donde ya no hay esperanza. Así estaba el pueblo de Israel, y yo creo que muchas veces nosotros, pueblo de Dios, pueblo de Israel, nos encontramos en esa condición, rodeados o en medio de un valle de huesos secos, donde no hay sentido, donde ya no hay dirección y donde dices, ¿para qué me levanto si ya no hay sentido, si ya no hay nada que hacer? La mano de Dios no se ha cortado y verás si no se cumple lo que Dios ha hablado. Dios le decía a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? ¿Estos huesos vivirán? Y Ezequiel contesta, tú lo sabes, Señor. Necesitas tener la fe para creer que Dios puede hacer de la nada un milagro. Necesitas depender de Dios, no de tus fuerzas, no de tu dinero, no de tu capacidad, no de tu lógica, sino dependencia total en que Dios tiene el poder y la capacidad para hacer algo sobrenatural en ese valle de huesos secos. Cuando logremos entender que estás en medio de un valle de huesos secos y que solo Dios puede hacer ese milagro, algo sobrenatural va a empezar a suceder en tu vida. Dice la palabra de Dios, el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos,
oíd palabra de Dios. Fíjate lo que está pasando. Aquí dice la palabra de Dios: ve y profetiza sobre estos huesos secos. ¿Tú te imaginas hablándole a unos huesos secos? ¿Qué pensaría la gente de ti? Huesos secos, así dice Jehová. Dios mío, yo creo que qué pena que van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Sin embargo, Ezequiel empieza a profetizar. Y dice la palabra de Dios en el versículo, vamos a ir al siguiente versículo. Vamos a estar un momento más en este. Dice: y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles así. Habíamos dicho al principio, los huesos secos representan al pueblo de Israel, pero también representan tu situación y tu problema. Representan esos huesos secos, a lo mejor esa pérdida de trabajo, a lo mejor has perdido a un ser amado y dices, esos huesos secos ya no tienen remedio. A lo mejor tu familia se está desmoronando y ese es un valle de huesos secos que no tiene remedio y que no tiene ningún sentido. Te encuentras enfermo, yo no sé de qué enfermedad, algún familiar, y dices, esto parece un valle de huesos secos donde no hay esperanza, donde no hay nada que hacer más que la mano de Dios venga y haga un milagro. Esta es la situación a la cual Dios nos quiere ayudar. Y el Señor te pregunta una vez más en esta noche, ¿tú crees que yo puedo traer vida a esos huesos secos? ¿Tú crees que Dios puede traer bendición y dirección a ese problema por el cual estás pasando? ¿Tú crees que Dios puede traerle dirección y sentido a ese problema económico, a la salud, a la familia, a los hijos? ¿Tú lo crees? ¿Tú realmente crees que Dios lo puede hacer? ¿O crees que eres independiente y tú puedes hacerlo mejor que Dios? Dios necesita que dependas al 100% de Él y que dejes de meter tu lógica y que dejes de pensar, yo creo que sería mejor lo que yo he propuesto. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, una vez más, Ezequiel 37:4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra va a traer vida. Es obvio que los huesos no iban a poder oír, ¿verdad? Si tú utilizas la lógica y empiezas a cuestionar a Dios, como tantos que empiezan, es que esto no puede suceder porque si pasara así como crees no es lógico, no puede pasar así, seguramente esos huesos iban a permanecer ahí por toda la eternidad. Sin embargo, Ezequiel, dice la palabra, obedeció y dice, empezó a hablar a esos huesos secos. Si yo te pregunto a ti, ¿le estás hablando a esos huesos secos? ¿Le estás hablando a tu problema y estás declarando? Profetizar es declarar y hablar palabra. Vamos a entender esta parte, porque a veces pensamos que profecía solamente la puede dar el alto profeta, pero no, profecía es palabra hablada. Le estás hablando, le estás profetizando a ese problema, le estás profetizando a la situación por la cual estás atravesando. Necesitamos llenarnos de valor, realmente de valor, porque yo te decía hace un momento, es seguro que esos huesos no tenían oídos, ni forma, ni sentido. Sin embargo, Dios estaba dando una orden a Ezequiel y dijo, profetiza sobre estos huesos, que empieza a unirse. Primero se van a empezar a unir, empiezan a formarse tendones, carne, y empiezan a cubrirse de piel. Y entonces Ezequiel empieza a obedecer. Es bien importante que cuando Dios te trae visión, te dejes llevar por lo que Dios te está diciendo, porque si empiezas a trabajar tu lógica y tú no tienes sentido, la visión se va a desvanecer y la visión no va a servir para ti y el Señor te va a quitar la visión. Deja de ver las cosas con lógica y empieza a hablarle a esos huesos secos. Aunque parezcas loco, ¿sabes que loco en hebreo es meshugá y quiere decir profeta? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que parezcas loco hablándole a tu situación, hablándole a tu problema. El Señor quiere que tú seas el tipo de loco espiritual que todo se lo va a creer y que todo lo va a hacer. Y dice la palabra de Dios que Ezequiel tuvo la capacidad, tuvo la valentía de hablarle a esos huesos secos. En ninguna parte del versículo del capítulo 37 se ve que Ezequiel
contienda con Dios. Ay Dios, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Estás mal, velos, están secos, que no te has dado cuenta. Por lógica no se van a parar, Dios, no lo voy a hacer, mándate a otro porque yo no voy a hacer el ridículo. En ningún lugar, en ningún versículo Ezequiel contiende con Dios, sino que se sujeta a la palabra de Dios. Fíjate que todo tiene un proceso. Dice la palabra de Dios que hubo unión de huesos, formación de tendones, formación de carne y cobertura de piel, y entonces vino el Espíritu Santo para dar vida a esos huesos secos. Es decir, ese problema, esa situación por la cual tú estás atravesando, tiene un proceso en las manos de Dios, tiene un principio y va a tener un fin. No te desesperes y no quieras que se pare en el momento esa película. Hay unas películas donde sí el hueso se junta y se para en un momento. No, hay un proceso. El Señor empieza primero a unir los huesos y después ahí los doctores sabrán cómo está el tendón, cómo se junta la carne y al último la piel, y lo más importante, viene la vida, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. A veces estamos muertos espiritualmente porque los problemas y las situaciones nos hacen perder esa relación con Dios, y cuando menos sientes estás seco como un hueso, dice la palabra de Dios, separado, sin tendones, sin carne, porque estás muerto espiritualmente. ¿Cuántos queremos estar vivos espiritualmente? Yo sé que la situación muchas veces nos va secando, pero necesitas agarrarte de Dios. Si eres hijo de Dios, dice la palabra de Dios, la palabra es como agua viva, es esa agua viva que te va a mantener fresco, y aunque pasen los problemas, tú vas a seguir con el Señor. Hay un proceso para que el Señor empiece a traer restauración, sanidad y prosperidad a nuestras vidas. Por medio de la visión, Ezequiel nos permite ver esta situación. Dice la palabra de Dios que fueron formados. Yo no sé si tú alguna vez viste este video, yo te recomiendo que lo busques, no sé cómo se llama, pero es un video de el Valle de los Huesos Secos, y está bien impresionante porque se ve cómo se van uniendo los huesos. Primero cómo se empiezan a unir, cómo la carne se empieza a pegar, los tendones, los músculos y la piel, cómo quedan cubiertos. Pero hay un momento en que se ven como muertos, una zona de gente muerta, hombres y mujeres, y se ve impresionante. Y cuando el Espíritu de Dios viene y el profeta da palabra y dice: Espíritu de los cuatro vientos, ven y da vida a estos muertos, se ve cómo se levantan los muertos, y es bien impresionante. Si lo puedes ver, yo te lo recomiendo, está bien impresionante. Y esto es lo que pasó, profetiza sobre los huesos secos, profetiza sobre tu problema, profetiza sobre la situación por la cual estás pasando. Básicamente, profetizar es hablar la palabra de Dios. Profetizar es decir lo que Dios quiere que digas. Fíjate lo que dice el versículo 5. Me dijo el 5, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 7 dice: profeticé pues. Vamos a ir a esta cita, vamos a ver cómo profetizó Ezequiel. Nabati en hebreo es Nabi, en hebreo es profeta, Nabati es profeticé. Dice Ezequiel: y entonces empecé a profetizar, a pesar de todas las dudas, a pesar de ver el valle de huesos secos, a pesar de ver que no tenía ningún sentido lo que Dios le estaba mandando. Dice al final en el versículo 7: entonces profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es decir, estaban como muertos. Dice el versículo 37 que cuando Ezequiel empezó a profetizar y empezó a decir: huesos
empiecen a tomar forma, empiecen a unirse, empiecen a llenarse de tendones, de carne, de piel. Dice la palabra que hubo un gran temblor y dice la palabra de Dios, hubo un gran temblor y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Hubo algo, pasó algo cuando el profeta empezó a profetizar, cuando empezó a dar palabra, y podríamos decir que esto pasa cuando tú te das cuenta en el valle de huesos secos que estás. Viene guerra espiritual, viene una situación que pareciera que la situación se está poniendo peor, y es lo que le pasa al profeta Ezequiel. Dice, empecé a profetizar y hubo un gran temblor. Cuando tú empiezas a profetizar sobre tu vida, al enemigo no le va a gustar y va a haber guerra espiritual, va a haber un temblor, va a haber algo que te va a incomodar o te va a querer sacar de ese evento en el cual tú estás metido para que no recibas esa bendición. Y dice Ezequiel, no le tomó importancia al terremoto, dice, sino que siguió profetizando y siguió hablando. El 37:8 dice, y miré aquí tendones sobre ellos y carne subió en su piel. La obediencia va a traer una reacción. Va a traer una reacción y van a empezar a pasar cosas hermosas. ¿Tú te imaginas o puedes meterte en esa visión de Ezequiel cuando él vio cómo se empezaron a unir los huesos, cómo se empezaron a formar estos huesos de carne y cómo el resultado final fue una persona al final muerta, pero él la vio, y el término, ahora sí diríamos, lo final fue el espíritu sobre la vida de estas personas. Vamos a ir al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios, el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Fíjate, en ninguna parte el profeta cuestiona a Dios. En todo momento el profeta dice, y profeticé, y entonces hablé, y entonces dije, y entonces pasó. Necesitas profetizar, necesitas hablarle a la situación por la cual estás pasando. Quita la lógica, quita todos esos impedimentos y solamente obedece. Necesitas profetizar. ¿Quieres que tu vida empiece a cambiar? ¿Quieres que tu situación empiece a cambiar? Necesitas empezar a profetizar y hablar palabra. Los huesos secos son la casa de Israel. Vamos a ir rápido. Ezequiel 37:10 dice, y profeticé como se me había dicho, como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. El 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos secos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El pueblo de Israel así se apreciaba, así se veía, y hoy el Señor te dice, ¿cómo te estás apreciando? ¿Cómo te estás viendo? Dice Jehová le dice a Ezequiel, hijo de hombre, el pueblo de Dios se está apreciando como un valle de huesos secos, sin esperanza, destruidos y sin su Dios. ¿Cómo te estás apreciando y cómo te estás viendo en estos tiempos de dificultad para todos? Yo creo que para todos necesitas dejar de verte. Dice el Señor, ya te vi cómo te estás viendo, no te hagas porque ya te vi, y tienes que estar consciente de cómo te estás apreciando. Ya que te viste, necesitas cambiar. Vamos a ir a la Ezequiel 12 rápidamente. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dijo Jehová. Lo hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es una profecía para tu vida y Dios me está usando para dártela. Dice el Señor, he aquí,
Hoy el Señor te dice así: yo abro sepulcros, que hay en un sepulcro, hay muerte, no hay vida, no hay esperanza. Hoy el Señor abre sepulcros, hoy el Señor te saca de la sepultura, hoy el Señor te regresa a tu tierra, hoy el Señor te da una nueva esperanza. Esto es profetizar. Si te das cuenta lo que es profetizar, ve y di lo que el Señor te está diciendo. Y dice la palabra de Dios que al final de que el cuerpo estaba, dice, el Espíritu de Dios vino a ese cuerpo. Y entonces básicamente, ¿qué está pasando con nosotros? El Espíritu Santo fue derramado sobre tu vida. Tú puedes profetizar, tú puedes hablarle a tu problema, tú puedes hablarle a tu situación en base a lo que dice la palabra de Dios en este libro, en el libro de Hechos 2:17. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, Joel nos habla de Joel 2 nos va a hablar de este mismo versículo. Y el Antiguo Testamento es una flechita a lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y Joel nos decía: en los postreros tiempos el Espíritu de Dios va a venir y va a derramarse sobre todo siervo y toda sierva, y todos van a tener visiones y van a tener sueños y van a poder profetizar. Hechos se cumple, Joel se cumple en el libro de Hechos, en el Pentecostés. Cuando Pedro está en el Pentecostés, les está diciendo de esta manera: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 2:18 dice: y de cierto sobre mis siervos, ¿eres siervo del Señor? Somos siervos del Señor, ¿verdad? Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué esa renuencia a la profecía? ¿Por qué nos cuesta tanto entender la profecía? Y está en el Nuevo Testamento, y en el día de Pentecostés el Espíritu de Dios vino y dice, y empezaron a profetizar. Dice la palabra de Dios que si tú tienes el Espíritu Santo, dice Hechos 2:18, derramaré mi Espíritu Santo y profetizarás. ¿Estás profetizando para empezar sobre tu vida? ¿Estás profetizando sobre ese valle de huesos secos? ¿Estás profetizando sobre tu problema? ¿Estás hablándole a tu problema y estás diciendo: problema, te vas a ir, vas a desaparecer, porque Jehová está conmigo, porque todo lo puedo en Jesucristo, porque Él es mi fortaleza? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar palabra? Profetizar es hablar palabra, y no que te la inventes y digas: así dice el Señor, ya tengo casa. No, esa sería profecía sin sentido. Profetizar con la palabra de Dios. Yo siempre te digo, si no tienes palabra y estás en medio de ese valle de huesos secos, empieza a declarar: así dice el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de valle de sombra me hará descansar. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida y me defiende, y ninguna arma forjada prosperará en contra mía. Eso es profetizar sobre tu vida. Estás enfermo, empieza a declarar: ninguna enfermedad va a proceder en contra mía. Esta mala economía, así como vino, se va, porque dice el Señor que Él da el poder y me va a dar el poder para hacer toda la riqueza y para hacer todo lo que anhelo en mi corazón. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué estás en esa miseria espiritual, económica? ¿Por qué estás en esa miseria en tu familia? Porque no estás profetizando. Desde el momento en que el Espíritu Santo fue derramado en tu vida, tienes la autorización para profetizar por medio de la palabra. La mano de Dios quiere venir sobre tu vida. Lo dije al principio, Él te va a pedir permiso, y Él no viene y te impone manos como muchos pastores llegan y te imponen las manos y te tiran ahí. No, nuestro Dios es un caballero, y nuestro Dios te va a pedir permiso y va a decir: ¿quieres que ponga mi mano sobre ti? ¿Quieres que mi mano venga sobre ti para que tengas visión, para que tu vida empiece, esa visión empiece a darle dirección y sentido a tu vida? Necesitas una vida de más relación con Dios. El ministerio, el servir a Dios, el estar en la presencia de Dios tiene un precio. No es verdad que no cuesta. Hay quienes dicen: es que no quiero meterme toda mi vida, pues con la pena, pero necesitas buscar en la presencia
presencia de Dios. El reino de Dios viene a tu vida, pero tiene un precio. Necesitas esforzarte, necesitas buscar esa revelación, necesitas decirle a Dios: Dios, quiero que tu mano venga sobre mi vida, que tu mano esté sobre mi vida. Ha'ita alay yad Jehová, que la mano de Jehová venga sobre mi vida. ¿Cuántos queremos que la mano del Señor venga sobre nuestras vidas? ¿Cuántos queremos esa visión para entonces tener dirección y sentido en nuestras vidas, para dejar de ver las cosas con lógica y entonces decirle: Señor, voy a profetizar, aunque me vea ridícula hablándole a esos huesos secos y hablándole a esa situación, voy a profetizar en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre de Jesucristo, y entonces vas a empezar a ver cambios en la situación en tu vida. La palabra de Dios es esta. Yo espero que haya sido de grande bendición para tu vida, y si te encuentras en ese valle de huesos secos, no le veas lógica, no le veas lógica, obedece y empieza a profetizar sobre tu situación. El Señor va a empezar a obrar prodigios y maravillas cuando obedeces y empiezas a profetizar y hablar palabra viva y eficaz. Dios te bendiga y que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida.